Buenos días, soy de la Escuela Secundaria General número 1, José María Rodríguez, turno matutino, profesora Norma Jessica Pérez Urquizú, imparto la materia de Química y trabajaremos de la semana del 11 al 14 de mayo del 2020. Comenzamos. El tema que trataremos es la importancia de las reacciones de óxido y de reducción, aprendizajes esperados. Relaciona el número de oxidación de algunos elementos con su ubicación en la tabla periódica y analiza los procesos de transferencia de electrones en algunas reacciones sencillas de oxidación-reducción en la vida diaria y en la industria. Características y representación de las reacciones redox, número de oxidación. Como ya mencionamos antes, las reacciones químicas en general suelen identificarse porque hay alguna manifestación visible en la formación de productos, como el desprendimiento de un gas, cambio de color, entre otras, etcétera, etcétera. En el caso de las reacciones de óxido-reducción, la manifestación del cambio también se produce por la presencia de un flujo de electrones en las reacciones. Este flujo de electrones se debe a que algunos de los átomos de los elementos presentes en las reacciones pierden electrones y otros elementos los ganan al momento de formar otras sustancias. El proceso por el que un átomo pierde se le llama oxidación y el proceso contrario, la ganancia de los electrones, es la reducción. Entremos en materia. Número de oxidación. Se utiliza el estado de oxidación que se representa mediante un número de oxidación y que se relaciona con el acomodo de los electrones de valencia de los átomos, el cual encontraremos en nuestra tabla periódica. Para determinar el número de oxidación de los elementos se siguen algunas reglas, como las siguientes. Número 1. El número de oxidación de los átomos en cualquier elemento libre es 0, ya que al no estar combinado ni pierde ni gana electrones. Número 2. Algunos elementos tienen números de oxidación invariables, es decir, casi siempre es el mismo independientemente de con qué elementos se combinen. Por ejemplo, es el caso del oxígeno, que es siempre -2. Número 3. Algunos elementos tienen más de un número de oxidación. La mejor manera de saber el número de oxidación es consultar la tabla periódica, como anteriormente se dijo, y comprobando que la suma del compuesto neutro es 0. El tema que voy a explicar hoy es cómo encontrar el número de oxidación de un compuesto. En este video voy a explicar cómo encontrar el número de oxidación de este compuesto y de este otro. Ok, vamos a empezar con el primer compuesto. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el elemento del manganeso, 2 manganesos, y tenemos el elemento del oxígeno, 3 oxígenos. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el número de oxidación de estos dos elementos? Para empezar, vamos a nuestra tabla periódica y buscamos los dos elementos. En el manganeso nos indica que los números de oxidación son el 7, 6, 4, 2 y 3. Y en el oxígeno nos indica que es solo un número, que es el -2. Ok, ¿cuál es el primer paso para hacer? El primer dato que tenemos por seguro es 3 y -2, ya que el primer paso es multiplicar el número que tenemos aquí abajo en el elemento por el que tenemos aquí arriba. Ya que aquí solo tenemos un número, sería 3 por -2, nos da un resultado de -6. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Tenemos que encontrar qué número de oxidación de aquí arriba nos sirve para que este resultado de aquí al final nos dé igual a 0. Por lógica, nosotros podemos ver que al multiplicar 2 por 3 nos va a dar 6 positivo y 6 menos 6 nos va a dar 0. Pero si por alguna razón se nos resultara algo difícil encontrar cuál es el número, podríamos comenzar a multiplicar hasta encontrar cuál es el número correcto. Pero en este caso yo ya sé que 2 por 3 me da 6, así que solo lo multiplico. 2 por 3, 6. Y 6 menos 6 me da un igual de 0. Ok.
Ahora, ¿cuál es realmente el número de oxidación de este compuesto? Los números que utilizamos al final de cada elemento fueron el menos 2 y el 3. Y así es como encontramos el número de oxidación de nuestro primer compuesto. Ok. Ahora vamos con el segundo compuesto. Aquí podemos ver que este es un poco más grande, son 3 elementos los que tenemos. De nuevo tenemos que comenzar a analizar los datos que tenemos. Nos están diciendo que tenemos el elemento del cobre, el nitrógeno y el oxígeno. Como se darán cuenta, aquí no tenemos ningún número, pero por regla cuando no tenemos ningún número ahí, deducimos que hay un 1. Entonces ahora sí ya podemos ir a nuestra tabla periódica a buscar cuáles son los números que nos indican que es el número de oxidación. Así que en el cobre se nos indica que tiene un número de oxidación 2 y 1. En el nitrógeno tenemos más, menos, 3, 5, 4 y 2. Y que en el oxígeno tenemos menos 2. Ok, de nuevo comenzamos por el primer paso, que sería multiplicar los datos que ya tenemos seguros. Aquí lo único que realmente tenemos seguro es 6 por menos 2. Así que empezamos, nos da un resultado de menos 12. Y ahora tenemos que encontrar un número entre estos dos que nos dé un resultado de 12 para que al final nos dé un resultado de 0. De nuevo podríamos comenzar a probar 1 por 2, 1 por 1, 2 por 3, 2 por 5, 2 por 4, 2 por 2. Pero también por lógica podemos observar que en este compuesto multiplicar 2 por 5 nos va a dar 10. Entonces ya solo nos sobraría encontrar qué nos da 2 y eso sería 1 por 2, 2. Entonces fácil multiplicamos 2 por 5, 10, 1 por 2, 2, un signo positivo ya que los dos son positivos, ya que aquí tomamos un 5 positivo, 2 más 10 nos da 12 y 12 menos 12 nos da 0, que es a lo que queríamos llegar. Entonces ahora ya podemos saber cuál es el número de oxidación de este compuesto. Aquí lógicamente tomamos el menos 2. Aquí multiplicamos 2 por 5 positivo, así que tenemos que marcar tanto el número como el signo. Y aquí 1 por 2, de igual manera positivo. Y así fue como terminamos de encontrar el número de oxidación de este compuesto. Yo soy Mariela López y este es mi video de cómo encontrar el número de oxidación. Gracias. Propósito: que el estudiante identifique los números de oxidación de los elementos en diferentes compuestos e identifique los números de oxidación de cada elemento y pruebe que la suma de los números de oxidación en el compuesto es igual a 0. Actividades de evaluación a realizar. Que el alumno desarrolle lo siguiente. Resuelve en tu cuaderno ejercicios prácticos e investigue en su libro de texto o en otras fuentes algunas reacciones sencillas de óxido-reducción de la vida diaria y en la industria. Ejercicios. Resuelve y calcula números de oxidación de los siguientes compuestos. Gracias por trabajar tan unidos. Recuerden que nosotros somos la escuela, y a todas las familias por trabajar tan unidos como siempre. Que tengan un excelente inicio de semana y recuerden que debemos de estar en casa.